Bueno, pues lo primero, agradecer vuestra presencia. La verdad que me ha puesto nerviosa ver a todos los gatos reunidos. Y agradecer al área de cultura del Ayuntamiento pues, por darnos la oportunidad de participar en esta jornada, ¿no? En esta ocasión, como bien ha dicho Óscar, vamos a presentar nuestro trabajo, que la verdad que es que ha sido en un mes y medio. Realmente he podido hacerlo porque tenía otro proyecto presentado, pero no he podido recabar la información necesaria y al final pues fue Juan el que me brindó la posibilidad de poder hablar de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, como bien has dicho, se llama Los gatos rebeldes, los rockabilis mixeños en la nueva ola. A finales de la década de los 70 y comienzos de los 80, la cultura española sufrió una profunda convulsión. La llegada de la democracia y el acercamiento a todos los movimientos sociales y artísticos procedentes del Reino Unido y Estados Unidos supuso un cambio importante de mentalidad. El movimiento punk, la New Wave, se fueron abriendo paso en el panorama nacional que dio lugar a la llamada movida madrileña. Y es que tras la caída de la dictadura y con el cambio de régimen, encontraron un terreno abonado para desarrollarse completamente. La movida parte del cambio y liberalización cultural e ideológica que se abriría a la gran mayoría de la sociedad española en general. Se reconoce como pistoletazo de salida de la movida madrileña al llamado concierto homenaje a Canito, en memoria de José Enrique Cano Leal, difunto batería de Los Tos, que fue luego Los Secretos, el cual había muerto a consecuencia de un accidente de tráfico en la Nochevieja del año 79. A nivel sociológico y nacional, se extendió miméticamente a otras capitales españolas. Había movida en todas partes y en todas las ciudades españolas. Y es un error no considerar ni recordar más que a los de Madrid. Por todas partes y de forma natural surgieron grupos fantásticos, sinceros, divertidos y, sobre todo, muy originales. Y aunque no tocaran como Los Ángeles, reflejaban todo aquel ambiente de libertad, diversión y ganas de pasarlo bien. Sobre todo, ganas de pasarlo bien. Fue un fenómeno generacional y urbano que surgiría en dos focos claves, en Madrid y en Vigo. De los dos ejes irradió al resto de toda España y en muchas ciudades se iría expresando con características propias. De hecho, este acontecimiento, según los expertos que han estudiado otras movidas secundarias, han sido reivindicadas, pero otros, al carecer de ese carácter primigenio, realmente no las contemplan así. Lo que sí es cierto es que fue una constatación de un cambio en la sociedad y en la juventud específicamente, de la forma de entender la música y la noche que no tendría vuelta atrás. Por otro lado, hay investigadores como José Luis Cabrera que consideran la definición de movida como imprecisa y excluyente, ignorando lo que ocurría, pues, por ejemplo, en Valencia, en Barcelona, en Vigo sí lo contemplaban, en San Sebastián y en Málaga. ¿Cómo no? En Málaga también estaba completamente, no se le consideraba como movida. Y no se puede dejar de recordar con la connivencia y aliento, a pesar de su desconocimiento y su desconexión, de algunos políticos, principalmente socialistas, entre los que destacó al entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, el eterno maestro. El apoyo político a esta cultura alternativa pretendría mostrar un punto de inflexión entre la sociedad franquista y la nueva sociedad de la democracia. No solo podemos hablar de la movida madrileña o viguesa, como he dicho anteriormente, considerada la primogenia de todo el movimiento cultural y musical de la época. Y aquí en Málaga esa corriente no fue llamada movida, sino fue llamada la nueva ola. Por eso mi título de la conferencia viene diciendo la nueva ola. Esa corriente fue llamada, como he dicho, la nueva ola y se mostró de manera muy particular. Y es que la nueva ola de la Costa del Sol es distinta a la del resto del país, tal y como demuestra el libro Málaga y la nueva ola. El desconocimiento de lo que ocurría en Málaga es tal que incluso en el libro de José Manuel Lechado, en La movida, llega a afirmar que en cuanto a Andalucía, la movida fue esencialmente sevillana, es decir, que Málaga no existió. Sin embargo, en Málaga, y sobre todo en la Costa del Sol, hubo un movimiento cultural productivo e igual o más interesante que la movida madrileña, gracias al influjo de las discotecas de Torremolinos, donde llegaban cantidad de extranjeros y con ello la influencia de lo que se movía en Londres. Y sobre todo, destacar en la comarca de Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Marbella, donde las distintas tribus vivían en armonía, algo bien raro. Todos eran fans de todos y no había distinciones. En aquellos conciertos
Se podían ver rockers, mod, punks, modernos o heavy, escuchando música de todo tipo, juntos, sin rencillas ni altercados, al contrario de lo que pasaba en Málaga u otros lugares del panorama nacional. Recordemos que, por ejemplo, la discoteca Rock-Cola en Madrid fue precisamente cerrada por una disputa entre los mod y los rockabil, que resultó muerto un joven rockabil. Hubo una eclosión de bandas, fanzines, programas de radio, estéticas, etc., mucho más cosmopolita y anglosajona que en Madrid. Son los años de las bandas como Generación Mishima, Sociedad Anónima, con Ricardo Teixeira y Conde, que luego fueron llamados Cámara, Adrenalina, que fue el origen de Danza Invisible, Crazy Boys, Atentado Sarajevo, Spray, Sala 21, Locomotora, Puff, Hombres Públicos, Requiem y, por supuesto, Danza Invisible. La Costa del Sol fue protagonista del nacimiento del movimiento cultural malagueño que se desarrolló simultáneamente con el resto de los movimientos españoles. Fue, por un lado, un movimiento musical asociado a la llamada marcha nocturna, es decir, bueno, aquí en Málaga incluso había un trayecto de tren que se le llamaba la movida nocturna. O sea, imagínate cómo era el tema de cómo se desarrollaba toda la eclosión musical y cultural que había en aquel momento aquí en la Costa del Sol. Fue, por un lado, un movimiento musical asociado a la llamada marcha nocturna y a la creación de grandes discotecas en la Costa del Sol, que se hacían eco de las nuevas tendencias, como contrarreacción a la música más tradicional de los años del franquismo. Toda aquella revolución cultural contribuyó, entre otras cosas, a incorporar el rock a la programación de los grandes teatros y a lo que ahora también a las actividades de las diferentes instituciones, como acabamos de ver ahora mismo a Óscar, invitando a los gatos a que vayan a tocar a la Casa Museo. Al igual que en Madrid, el pistoletazo de salida fue un concierto en el Colegio de Arquitectos, aquí en Málaga capital, el inicio de la nueva corriente musical fue el concierto pop que se organizó en el Instituto de Bachillerato de los Martiricos, el 17 de octubre de 1981, financiado por la Asociación de Padres de Alumnos del mismo instituto. Créanme, fueron los propios padres los que aportaron 18.000 pesetas de las de entonces para que sus hijos, los alumnos del instituto, pudieran contemplar un concierto con los sonidos alejados de la música tradicional, y entre los que actuaron una emergente danza invisible. Todo este movimiento dio lugar a un fenómeno, bueno, que se desarrollaba en Estados Unidos y en Londres, pero que aquí todavía no había llegado, y fueron la llegada y la aparición de las tribus urbanas. Hubo decenas, cada uno en exclusiva y reclamando su propio espacio. Ya lo señalaba el himno Escuela de Calor de Radio Futura, que cantaba: hay tribus ocultas cerca del río esperando a que caiga la noche. Los punk, los mod, los new wave, los heavy, los poperos, los pijos, los skinhead, y un largo etcétera. Y es que durante la movida madrileña y las del país circulaban por las calles muchos tipos de tribus urbanas. Se trataba de grupos de jóvenes con sus estereotipos, su propio estilo que les caracterizaba y diferenciaba del resto. No pueden entenderse sin la ropa, los complementos y una serie de accesorios que les confieren sus características estéticas más básicas. Y aquí os presento, en líneas generales, las más importantes tribus urbanas que pululaban por las calles. Son definiciones demasiado estereotipadas, lo siento, pero que no se cumplen siempre al pie de la letra. Hay que recordar que no todos los jóvenes pertenecían a una corriente u otra. A veces simplemente había afinidades con un tipo de estética, pero nada más. En este ambiente podemos encontrar, pues, los heavy, aquí, heavy de mi hija, bueno, con melena larga, chupa de cuero, llena de chapitas, camiseta blanca, de tirantes con publicidad de algún grupo musical, pantalones vaqueros y elásticos y de rayas tan estrechos, bueno, tan estrecho, que a veces se llegaba a pensar cómo podían embutírselo, ¿no? Bueno, como zapatillas de deporte con calcetines blancos y como complemento, muñequeras de pincho. Los modernos. Esta tribu, también una tribu mijeña, esta tribu fue la seña de identidad de la movida. Suelen ser elegantes, los complementos son su esencia, pañuelos, collares, zapatos estrafalarios, peinados alucinantes, mezclan el estilo de los punk, la new wave, el glam y la onda siniestra. Se distinguen por un maquillaje muy llamativo y recargado, tanto en chicas como chicos. Los mods
Pelo corto y bien peinado, visten traje con corbata, gabardina o parca y zapatos de vestir. Como complemento, las vespas o lambreta llena de espejos retrovisores niquelados. Los pijos, para muchos investigadores de la movida o nueva ola, no son tribu, sino más bien antitribu, principalmente porque ellos estaban por encima del bien y del mal, y todo aquel que no fuera de su estilo, pues los consideraban macarra. Visten ropa de marca no llamativa, tal y como dice José Manuel Lechado, visten como vestía Felipe de Borbón cuando no viste un uniforme. Los pan, cresta tiesa, a ser posible, de colores, camisetas de tirantes rotas, pantalones negros, rotos o no, botas militares, chupa de cuero y como complemento, pues imperdibles clavados en la ropa o en la piel, cadenas muñequeras de pincho, pulseras, pendientes y muchos cinturones. Esto es una fotografía del Blitz de los pan de Fuengirola. Y por último, o una de las que yo creo que da pie a esta conferencia, los rockers, tupé, camisetas con publicidad de motos Harley Davidson u otros grupos musicales, pantalón negro, chupa de cuero, y otra opción era ir de traje con chupa de universitario americano con una letra mayúscula, botas o zapatos de vestir y como complemento bote de brillantina, peine y andares chulescos. Otro elemento fundamental para difundir toda esta explosión musical son los bares, como he dicho anteriormente, y las discotecas, esencial y principal para lo que ocurrió aquí en Málaga, en la Costa del Sol, en la nueva ola. Y así en el recuerdo pues podemos encontrar en Torremolinos pues la Luna de España, local situado en los subterráneos de uno de esos pasajes típicos de Torremolinos, La Cueva, una discoteca mob en la que el dueño era el Churri, bueno, y podemos decir que descansa en paz porque se mató con su Vespa, su lambreta, en una de las concentraciones de motos que hubo en aquella época, el Zeppelin, en el edificio San Enrique, que se convirtió en Madness de la mano de Ricardo Teixeidó, la discoteca Jockey, la discoteca Piper, bueno, eso incluso los que no estuvieron en aquella época siempre hemos recordado de gente hablando de esa discoteca Piper, ¿no? Que era una discoteca subterránea y laberíntica, de enormes dimensiones y una cita ineludible para todos los novaleros malagueños. Y el póker. El póker también fue un bar de copas que se le achaca que fue el bar del inicio de la movida de la nueva ola en Málaga, en 1981. En Fuengirola proliferaron también locales donde podía escuchar música en directo y en los que se podía oír música proveniente de Londres y que daban la oportunidad a los grupos de la zona. Y nuestros gatos, pues evidentemente, eran los lugares donde alternaban. Así podemos recordar los bares como Casa Flores, era la cita ineludible para que toda la gente que iban a escuchar la noche se reunían allí para luego más tarde ir a escuchar un concierto o lo que se terciara. O discotecas como el Pink, situado en el Paseo Marítimo, y el dueño fue el organizador de la Noche Rosa, esa Noche Rosa de Fuengirola tan emblemática que todos recordamos. Más tarde se alquiló también en la Plaza de Toros otro local que fue un verdadero exitazo, que fue el llamado Tendido Pink. Por el Pink pasaron todos los grupos y artistas famosos del panorama nacional aquí en Fuengirola, ¿no? Era totalmente un lugar, una inclusión perfectamente donde se podía ver los conciertos de toda la gente que quería. El Blitz, otro emblemático local, como hemos visto anteriormente, los punks pues, se citaban allí bastante, el Berlín, en los boliches, el Tucán, situado en Las Palmeras, la discoteca Pato Patín, o el Justín, que era un famoso local y que tuvo un grandísimo éxito también por aquella época. Bueno, los rockers son vistos por muchos modernos de la movida como una antiguaya. Entre los argumentos es que el rock and roll era de la década de los 50 y ese rechazo es la tesis central que desarrolla Lauren Jordan en Rockers, desterrados de la movida. Aunque no se puede obviar que los rockabilis españoles fueron quizás el movimiento más dinámico y activo y se descentralizaron de la movida madrileña y podían verse rockabilis por toda España. Por aquel tiempo fueron muchas las bandas de los años 80 que nacieron en un aula. Algunas de ellas lograron triunfar dentro de la industria musical, otros tantos lo intentaron. Jóvenes que soñaron entre clases de matemáticas o historia y en los recreos, con la idea de darle vida a un grupo. Actitud, rebeldía, creatividad y diversión, donde las inquietudes y ganas de pasarlo bien
con buenos y malos momentos, de cambios de nombre, de estilo y de buscarse una identidad en aquellos tiempos. En este contexto nace nuestro grupo, el único grupo rockabilly de la provincia, los Rockabilis, los Gatos Rebeldes. Rondaba el 25 de septiembre de 1980 y unos jóvenes mijeños de 14 años, con inquietudes musicales, deciden formar un grupo de rock bajo el nombre Zigzag, del que no tenemos fotografía. Ya sabéis, en aquel tiempo no todo el mundo tenía una cámara de fotos. El grupo estaría formado por Fernando Torres a la guitarra solista y voz, Gerardo Pulpillo, el bajo y Ángel Sáez, batería. Esta formación musical, esta inicial, estuvo hasta junio de 1981 y como única actuación la del Auditorio Municipal de Mijas en abril del 81 ante los alumnos del Colegio San Sebastián que habían sido desalojados por el aviso de una bomba. Juan Alarcón, Paco, Salvador y Sebastián son algunos de esos niños que por aquel entonces habían creado un club de fans de los Beatles y su mayor sueño, ser integrante de una formación. ¿Hubo algo en el colegio? ¿Pasó algo? Una amenaza de bomba en San Sebastián. Estoy hablando que ya pasamos arriba del San Sebastián. Que lo inauguramos un año antes o 2 años antes. Algo pasó que nos mandaron a todos al auditorio. Creo que fue una amenaza de bomba o algo de eso. Y nos mandaron al auditorio. Y allí estábamos todos y no había nada, claro. Nos metieron allí como para que estuviéramos todos los niños allí metidos. Y estábamos allí todos y le dice los maestros hablando y dice Fernando, pues vamos a ir por las cosas y tocamos nosotros. Y cogieron, se fueron Fernando, porque tocaban en la habitación de Fernando. El grupo tocaba en la habitación de Fernando. Fueron allí en la planta abajo. El Zigzag. Bajaron por las cosas y se pusieron ya a tocar. Y nosotros vimos, y es cuando entró nosotros llegan a hacer el grupo. Y tocaron ellos allí, tocaron unas pocas canciones allí en directo. Y entonces nosotros dijimos, y nosotros tenemos que hacer un grupo. Dije yo con Roca, tío, tenemos que hacer nosotros un grupo también, no sé cómo. Aquel día fue el principio de todo. Escuchar a un grupo de jóvenes de su edad, ver la ovación del público, le da la fuerza suficiente para que se atrevan a pedir los instrumentos que había en la sacristía de la iglesia. Juan y Paco consiguen los instrumentos e intentan formar ese grupo tan ansiado con Salvador, su hermano, que tenía una batería de botes de Colón. Gerardo Pulpillo abandona Zigzag y ahí entra en juego Juan, que decide hablar con el resto de la formación de Zigzag. Y es en enero de 1981 cuando se constituyen bajo el nombre de Los Gringos. La formación estará compuesta por Fernando, Juan, Paco y Ángel. Se trata de un grupo que se dedica a tocar versiones, sin estilo propio y sin formación musical. Pero eso no es un impedimento y la decisión de tocar es inapelable. Así que le piden a José María El de Irún, que había pertenecido al grupo de la iglesia, que les enseñan notas musicales y acordes para seguir avanzando. Todos los sábados por la tarde, José María iba a la casa de Fernando a darles clases. Recuerdan todos con verdadera nostalgia. En cuanto al lugar de ensayo, el cuartel general era la habitación de Fernando. Y ya os podéis imaginar, sin sonorizar y siendo solidario con sus vecinos. Día sí y otro también tenían un concierto en directo. Esto provoca que tengan que abandonar esa habitación de testigos de ilusiones, de trabajo, anécdotas y de ensayos de poses guitarreras ante el espejo. No tienen dinero, por lo que se tienen que construir su propio equipo. Y como anécdota, la fabricación de un gran altavoz. Como piezas, altavoces de televisores que el padre de Paco desechaba del taller de reparación que tenía. Y hasta aquí, todo bien. Pero olvidaron un pequeño detalle, la medida de la puerta, por donde tenía que salir el altavoz. Era tan grande, y os digo que era tan grande, que no pudieron sacarlo por la puerta y lo tuvieron que desmontar. La habitación no es un lugar adecuado y se trasladan a la cochera de la casa de Juan en el Compás. Y así se convierte en el lugar de ensayo, sala de conciertos y lugar de reunión. La barrera geográfica de vivir en Mijas es importante y lo sigue siendo, ¿no? Máxime cuando no tienes carnet de conducir y lo sortean cuando los componentes pasan a estudiar a FP, a Fuengirola. Y allí conocen a jóvenes con sus mismas inquietudes, aunque no con el mismo gusto musical, pero no importa. La nueva ola de la Costa del Sol tiene eso, que todos escuchan a todos y ya sean heavy, ya sean rockers, modernos o punks. Bajo el nombre de Los Gringos
estuvieron solo 4 meses y como únicas actuaciones, algunas esporádicas, en la cochera del Compás, en la que los domingos subían amigos de Fuengirola y de La Cala a escucharlo. Inolvidable esas tardes de domingo. Siguen buscando nombre y entre enero de 1982 hasta agosto del mismo año pasan a llamarse Caimán y más tarde Argón. O sea, los Gatos, hasta que llegaron a Gatos, pasaron unos cuantos nombres, ¿eh? Esta etapa dura hasta agosto del 83. Con Argón, por fin ya son llamados para amenizar alguna que otra fiesta. Las primeras de ellas en la Peña de los Chotos, el 24 de diciembre del 82 y 31 de diciembre de ese mismo año. Como veréis, pone Feliz Navidad 1983. Sin estilo propio ni musical ni estético, todavía no lo tenían, cantan versiones e incluso se atreven a tocar una sevillana con Cristóbal, el del piano. Pero no les importa, están cogiendo tablas y lo fundamental, tocar y divertirse. Argón, tal y como dicen todos los componentes del grupo, es la semilla de los Gatos Rebeldes. Ya en el año 1983, a las actuaciones se suceden en el barrio Santana, el 8 de mayo, en la ermita de San Antón, y su gran debut ante un montón de público, el 15 de agosto del mismo año, en la verbena del barrio, aunque el programa dijera que era un grupo punk. Están súper nerviosos y también bastante cabreados, porque imaginaros, ¿no?, los punk y los rockabilly, aunque aquí todo el mundo se llevaba muy bien, pero realmente las rencillas entre los punk y los rockabilly era evidente en todo el territorio nacional. Las plazas de los Siete Caños está abarrotada de gente. Es impresionante para un grupo de jóvenes que sin comerlo ni beberlo se están convirtiendo en el único grupo rockabilly malagueño de la nueva ola. Una sensación difícil de explicar. Tienen pocos medios, como he dicho anteriormente, y poco dinero, pero juventud, valentía y ganas de tocar. Y eso les hace atreverse a grabar su primer concierto en directo en la cochera del Compás, presidida por una gran bandera confederada y como único elemento técnico, un radiocassette. Nuevamente deciden cambiar de nombre, En esta ocasión se hacen llamar Los Chacales, algo que duró muy poco, tan solo 2 meses. Por fin, a principios de enero de 1984, encuentran el nombre del grupo, Los Gatos Rebeldes, mezcla de los nombres de los grupos Stray Cats y Gatos Locos. Yo quiero una presentación de cada uno de los componentes de Los Gatos Rebeldes. A ver, primero, Fernando, preséntate. Bueno, pues yo toco la guitarra solista y bueno, como te he dicho, me llamo Fernando, no hay más que decir. Toco la guitarra solista y canto. Y cantas. ¿Cómo te llamas tú? Roca. Paco. Paco. ¿Y tú a qué? ¿Toco el bajo eléctrico? Eso. Nada más. Nada. El técnico, que no toca hijo. El técnico del grupo. Juan, Johnny como molo. Yo. Venga, Toco la guitarra rítmica y lo que puedo. Y lo que puede. Y por último, super batería. Bravo. Bueno, ¿tú qué? Preséntate, dinos algo. Bueno, yo me llamo Ángel, toco la batería y lo que me dejan. Y trabajo en el alpete. Y todo lo que puedes tocar, ¿no? Lo que me dejan. Ya tienen una estética y se sienten identificados con una de esas tribus que pululan por las calles de toda España. Rockers, andares chulescos, brillantina en el pelo, tupé y mucha imaginación para decorar sus chupas. En el caso de los Gatos, americana, por la imposibilidad de comprar una de cuero y como medio de transporte, su particular Cadillac, un 5000 del padre de Juan y a veces el coche de Juan Leiva, el panairo. Hasta el momento es Fernando el que hace las veces de cantante y guitarra solista, pero no tiene el carisma que busca la formación y él no se siente cómodo tocando la guitarra al tiempo que canta. Lo suyo es tocar, una vocación que le viene desde muy temprana edad y que su padre no duda en apoyarlo. Ya tienen nombre y ahora hay un nuevo reto. Encontrar una voz, y lo sortean con la incorporación de Francisco González, Paco, el de la panadería, que insufla vitalidad y energías renovadas al cuarteto rockabilly mijeño. Paco es el más pequeño de la formación, tan solo cuenta con 14 años, y con eso ya saben los problemas que le acarrea. Necesita el permiso de sus padres y en ocasiones es un reto un tanto difícil. Solo está un año en el grupo, hasta agosto del 85, pero suficiente para que se hagan un hueco en el panorama musical costasoleño.
Tras la salida de Paco, nuevamente, los Gatos Rebeldes se quedan huérfanos de cantante, algo que siempre han lamentado. Dicen que les faltó voz, que eran buenos, tenían un directo muy potente, pero un grupo sin voz no llamaba tanto la atención, eso ellos consideraban, ¿no? Prueban con Antonio de Fuengirola, pero aunque le imprime mucha intención el hombre, es una mezcla de Manolo Escobar y Elvis Presley, y no funcionó, por lo que Fernando volvió a ocupar el puesto de guitarra y cantante. Volviendo a la trayectoria de la formación rocker, la única actuación en 1983 la realizan en el local de la Juventud de Las Lagunas, gracias a la invitación del ayuntamiento, y a Antonio Madrid, que se ofrece a buscar a alguien para grabar un vídeo de la actuación, por así decirlo, porque gran parte de la grabación, el cámara, Miguel el fotógrafo, se recrea con el público asistente. Perdona por el sonido. En enero del 1984 graban su primera maqueta en los estudios de radio comarcal de Fuengirola. Se trata de una maqueta con versiones y esto les sirve para darse a conocer, bueno, pues ante los promotores de conciertos de la zona, como por ejemplo Discos Uterte. Las actuaciones en el año 84 se suceden, es el año de los gatos, en la fiesta del carnaval de la Universidad Popular. Aquí vemos a Toñi vestida con ese traje porque está disfrazada. Y bueno, en la Universidad Popular, en la Plaza Virgen de la Peña, en la fiesta de la radio del Torcal. Y en julio de este año, los gatos deciden presentarse ante el concurso de maquetas del programa de desconexión regional de Televisión Española Tropicales 3. Pero hay un problema, como siempre, el dinero. Los requisitos técnicos de la maqueta son muy costosos. Por aquel entonces, muchas localidades están gobernadas por el Partido Socialista, al igual que el Gobierno, y un partido que está atraído por la ruptura simbólica de los códigos estéticos del pasado, la espontaneidad e inmediatez, y su invitación a vivir el presente de la nueva ola, tal y como refiere el libro Rockeros Insurgentes, Modernos, Complacientes. Los ayuntamientos socialistas querían demostrar que no eran tan rancios como los franquistas, ni tan solemnes como los simpatizantes del comunismo. Y esto es aprovechado por los grupos musicales emergentes. Y nuestros gatos, pues lo aprovechan. Hablan con el ayuntamiento y este no duda en costear con 34.000 pesetas de las de entonces y un chofer que los traslada al estudio de grabación.
Fue grabada en polifonía, pero la formación no quedó nada contenta con el resultado. El estudio no tiene experiencia en grabar grupos de rock porque hasta el momento solamente habían grabado pues, sevillanas, rocieros y música tradicional. Y grabaron la maqueta en una sola pista. Entre actuaciones y actuaciones llega la oportunidad de participar en el concurso de rock de la discoteca Luna de Las Lagunas, en abril. Y menos mal que ganaron, porque el esfuerzo fue titánico. Paco, el cantante, Paco el de la panadería, se tuvo que escapar de su casa para poder asistir y Ángel fue duda hasta el final. Llegan con muchas ganas de tocar, de darlo todo en el escenario, pero sin esperanza de ganar, hasta tal punto que Paco y Ángel no se quedan a oír el resultado. Y aún no había móviles y fue por la mañana cuando se enteraron del resultado. El primer premio del concurso de rock los lanza a la fama y a partir de ahí pues los bolos se suceden en la discoteca Pato Patí, en el prestigioso local de los Justín, en la plaza que estaba situada en la Plaza de Toros de Fuengirola, en la organización El Chaparral, en bodas y demás que también lo llamaban, en la fiesta del Colegio San Sebastián, en la verbena del veraneante de Fuengirola, que era realmente un momento muy importante en Fuengirola, una fiesta importante, o en la discoteca Berlín. Aunque las actuaciones más importantes, las de la Feria de las Lagunas, como teloneros de Olé Olé, y la de los Coyotes en la Feria de la Cala. Como destacar fue la invitación a ser teloneros de la primera Noche en Rosa de Fuengirola, en la Plaza de Toros. En el cartel, Gato Rebelde, Novedades Clandestinas, Danza Invisible y Radio Futura. Un pedazo de cartel. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Porque los gatos siempre han tenido siempre un poquito de problema. Es una oportunidad, pero que se vio truncada. ¿Y por qué? En un primer momento les falta equipo, ya hemos dicho, no tienen equipo, y hizo tambalear la aparición de los gatos en el escenario. Pero, porque ya sabéis, los gatos no tienen equipo y los grupos de allí, que estaban allí, no estaban por la labor de prestarles para que ellos pudieran enchufar sus instrumentos. Y por otra parte, un accidente la noche anterior de Paco, que fue atropellado. Por lo tanto, por una cosa u otra, los Gatos Rebeldes aparecieron en las entradas, pero no salieron al escenario. La radiodifusión es de la nueva ola y la movida es trascendental. Tener una entrevista en un programa de radio es fundamental para darte a conocer. Y esto llega en marzo del 84, cuando Radio Cadena Marbella, la actual Radio 5, se interesa por los roques misqueños. Salir por las ondas de Marbella hizo que los conocieran fuera de la comarca Mijas y Fuengirola. En 1985 siguen acumulando fama y locales tan emblemáticos como el Tucán o el Blitz de Fuengirola no dudan en llamarlos para dar un concierto. Bolos como el de Arroyo de la Miel en mayo del 85 o el del Templo Romano en los boliches serán memorables para los integrantes del grupo Rockabilly. En el 86 siguen actuando, pero hay una cosa, llega la llamada de la Mili. ¿Y qué pasa? Es Juan Alarcón, el único que no se libra y todos los demás sí. Entonces, pues sin Juan Alarcón se tiene que ir a la Mili y los demás integrantes pues siguen con los bolos. Pero el grupo termina por disolverse en 1986 porque ya no tenían una guitarra armónica. Hacían un rock and roll clásico que fue cruzando la delgada frontera que les separaba del rockabilly. Se trataba de un grupo de jóvenes un tanto inconscientes que sin grandes nociones de música, pero mucha voluntad y ganas de divertirse, hicieron realidad su sueño, formar un grupo y tocar. Y así lo hicieron. Muy por delante, muy por delante. Cuando nosotros fuimos evolucionando hacia un sonido más tipo, toda la cuadrilla tipo Eddie Cochran, Elvis Presley, Buddy Holly, en fin, todo aquello, la auténtica explosión del rock, ¿no? Jared Lewis, nosotros nos metimos ahí. Pero nos salió un sonido bastante más tipo Stray Cats, más dentro del rockabilly. Bueno, pues aquí, para finalizar, os pongo dos de sus canciones que grabaron, sus canciones que son suyas, no son versiones, que grabaron en esa maqueta, que aunque no sonaba muy bien, pero es lo que les queda, porque la otra maqueta pues no la tienen. Y aquí os presento dos canciones de ellos.
aquí todo. Bueno, pues agradecer la colaboración, que se me ha olvidado de poner Francisco Núñez, que me ha dejado los programas de Las Lagunas y de La Cala, que no los tenía. Y bueno, y sobre todo agradecer a los gatos que me han dado la oportunidad de contar su historia.